Buenas tardes, abogada y compañeros. Somos el grupo número 2 que está conformado por Chancay, Yulexi Lilibet, Marcillo Alcíbar, Noelia Estefanía, Pionce Ruiz, Nelly Fátima, Zorrilla Ceballos, Jessica Paola y mi persona, García Bravo, María Daniela. Y vamos a exponer el tema de las extinciones de las obligaciones tributarias. María Daniela García. Extinción de las obligaciones tributarias. La obligación tributaria, según el Código Ecuatoriano vigente, es el vínculo jurídico ecuatoriano existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquello, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación de dinero, especie o servicio apreciable en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. Sin embargo, esta obligación puede llegar a extinguirse cuando el acuerdo a lo estipulado en el artículo o en el capítulo 5 del Código Tributario Ecuatoriano vigente, comprendido entre los artículos 37 hasta el 56. Según el Código Tributario, en el artículo 37 establece los modos de extinción. La obligación tributaria se extingue en todo o en parte por cualquiera de los siguientes modos. Primero, la solución de pago. El pago lo deben hacer los contribuyentes o responsables. Adicionalmente, lo puede hacer cualquier persona a nombre de ellos, sin perjuicio a su derecho de reembolso. El pago debe de hacerse al acreedor del tributo y a su vez por al funcionario público o agente al que la norma jurídica designe como facultado para ello. Segundo, compensación. Las deudas tributarias también se compensarán con créditos de un contribuyente contra el mismo sujeto activo, por títulos distintos del tributario, reconocido en acto administrativo, firme o por sentencia ejecutoria, dictada por órgano jurisdiccional. Tercero, confusión. En derecho civil ya se prevé cuando el deudor pasa a ser acreedor de la misma deuda. La obligación tributaria se extingue cuando el acreedor de ésta se convierte en deudor de dicha obligación. Cuarto, remisión. Según el artículo 54, las deudas tributarias solo podrán condonarse o remitirse en virtud de la ley, en la cuantía y con los requisitos en que la misma se determinen. Los intereses y multas que provengan las obligaciones tributarias podrán condonarse por resolución de la misma autoridad tributaria correspondiente en la cuantía y cumplidos los requisitos que la ley establezca. Y quinto, prescripción de la acción del cobro. La obligación y la acción del cobro de esta serán un plazo de 5 años, contados desde la fecha en que fueron exigibles. Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción operará respecto de cada cuota o dividendo desde su respectivo vencimiento. Además, en el artículo 38 establece por quién debe hacerse el pago. El pago de los tributos debe ser efectuado por los contribuyentes o por los responsables. En el artículo 39, ¿por quién puede hacerse el pago? El pago debe hacerse al acreedor del tributo y por al funcionario deudor de la obligación tributaria o por el responsable, cualquier persona a nombre de estos, sin perjuicio a su derecho de reembolso. Y en el artículo 40 tenemos a quién debe hacerse el pago. El pago debe hacerse al acreedor del tributo y por al funcionario, empleado o agente o a quien disponga la ley o reglamento. Yulexi Chancay. Bueno, el artículo 41 establece en el Código Tributario cuándo debe hacerse el pago. La obligación tributaria establece que el pago debe realizarse en la norma en que se establezca, es decir, donde la ley tributaria establezca en su reglamento donde se debe realizar el pago. Aquí tenemos un ejemplo
sobre los plazos para las respectivas declaraciones. Tenemos, dependiendo del último dígito de RUC o de su número de cédula. Por otra parte, también nos habla sobre los sujetos pasivos de impuesto al valor agregado que realicen transferencia de bienes o prestaciones de servicios gravados con tarifa 12, del 12%. Y en las que se les efectúe la retención a la fuente del IVA, están obligados a dar sus declaraciones mensualmente. Por otra parte, aquellos que transfieran bienes o servicios donde la tarifa grave el 0%, están obligados a dar sus declaraciones semestralmente. También las declaraciones anticipadas del impuesto a la renta para las sociedades y personas serán cuando tengan la necesidad o decidan dar por terminada su actividad económica. Se les dará un plazo de 30 días para que realicen las respectivas retenciones. Y para las personas naturales, tendrán que dar las declaraciones anticipadas cuando tengan que ausentarse del país por X motivo. Según el artículo 42, ¿dónde debe hacerse el pago? El pago se lo realizará en las instituciones a la recaudación de oficinas en donde el servicio de rentas internas y lo haya establecido. Además, el servicio de rentas internas junto con otras varias instituciones financieras, ponen a disposición a la ciudadanía canales de servicios que facilitan el pago del cumplimiento a sus obligaciones tributarias. Entre ellas tenemos convenios de débitos automáticos, tarjetas de crédito, botón web, pagos en línea, ventanillas de instituciones financieras, etc. Bueno. El artículo 43. ¿Cómo debe hacerse el pago? El pago se debe hacer en efectivo de la moneda de curso legal, es decir, el dólar estadounidense, mediante cheques, débitos bancarios, giros bancarios, bonos, notas de crédito. Estas disposiciones de pago se la realizará por medio de los canales que están disponibles, los que mencioné anteriormente. Otra cosa importante es que el deudor no puede exigir u obligar al acreedor a que reciba por parte lo que se debe, es decir, que debe pagar el total de lo que corresponde a sus intereses o indemnización. El artículo 44 nos dice, en el Código Tributario nos dice sobre la prohibición. Esto quiere decir que se prohíbe a los sujetos activos y por ende a los agentes recaudadores recibir el pago de las obligaciones tributarias por medio de títulos distintos a los siguientes, como son el cheque, el débito bancario, las libranzas, los giros bancarios, los bonos o notas de crédito. Gracias. Noelia Marcillo. Buenas tardes, a continuación yo les voy a exponer sobre el artículo 45 del Código Tributario. Nos habla sobre los pagos anticipados. Todo pago que se realice a la entidad encargada de recaudar lo que es tributo debe los porcentajes que ellos asignan deben estar dispuestos por la ley. Esto nos dice que toda persona natural o jurídica debe presentar información al SRI. Si la persona no presenta esta información, tiene una sanción de 1 a 6 remuneraciones. Esto quiere decir
que se le descontará del sueldo básico unificado al trabajador que se encuentre bajo relación de dependencia. Entidades como la Superintendencia de Bancos o la de Seguros Popular y Solidarios serán sancionadas ya en lo que es de manera penal, civil o administrativa. Toda persona debe retener lo que es el impuesto a la renta. Aquí podemos presentar lo que es la tabla del impuesto a la renta, que la encontramos en el SRI, donde está la fracción básica, el exceso hasta, el impuesto sobre la fracción básica y el porcentaje del impuesto a la renta dispuesto por la ley. En el artículo 46 encontramos lo que son las facilidades para el pago. Las entidades motivadas o encargadas a dar estas facilidades de pago deben obtener una solicitud por medio de los deudores para que se le dé dicha facilidad. También se les otorgará lo que es un beneficio de competencia. Esto se refiere a que las personas pueden pagar sus deudas y luego, cuando ya se recuperen de fortuna, continuar con lo restante de sus deudas. El artículo 47. Cuando el sujeto activo recibe o Nelly Pionce. Según el artículo 51 y 52, nos dice que la compensación es una forma de extinguir estas obligaciones tributarias y preceptúan que las deudas tributarias se compensarán a petición de parte interesada o de efectuada el pago de los tributos en ambos casos. La Administración tiene la obligación de devolver estos pagos, por la cual operará la compensación. Bueno, profesora y compañeros, yo les voy a hablar sobre la sección parcial de las obligaciones tributarias. En el Código Tributario, en el artículo 49, nos habla sobre la aceptación parcial de las obligaciones tributarias. Nos dice que cuando determinada la obligación tributaria por la Administración, el contribuyente o responsable la aceptará en parte y podrá protestar por otra. Podrá efectuar el pago de la parte no objetada y formular sus reclamos por la otra. Los sujetos activos de las respectivas obligaciones o también de sus agentes de recaudación no podrán negarse en ningún caso a recibir estos pagos. Esto nos quiere decir que el contribuyente podrá pagar cuando él considere seguro y hacer sus reclamos cuando él también lo considere, pero de otra forma. También les voy a hablar sobre el pago por consignación. En el artículo 50 de este mismo código nos dice que es el pago de la obligación tributaria y este puede también hacerse mediante una consignación en la forma y ante una autoridad competente que sea de este mismo código establecido. Es decir, que este pago será hecho de una forma, pero ante una autoridad competente. También les voy a hablar sobre la compensación. En el artículo 51 de este código nos dice de las deudas y créditos tributarios. Las deudas tributarias son aquellas que se compensarán total o parcialmente de oficio o a petición de partes con créditos líquidos por trabajos pagados en exceso e indebidamente reconocidos por las autoridades administrativas competentes o en caso por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, siempre que dichos créditos no se hayan prescrito y los tributos respectivos sean administrados por el mismo organismo. En el artículo 52 de este mismo código nos dice o nos habla sobre las deudas tributarias y créditos no tributarios. Las deudas tributarias son aquellas que se compensarán de igual manera con créditos de un contribuyente contra el mismo sujeto activo por títulos distintos de tributos, reconocidos en actos de administración firme o por sentencia ejecutatoria
dictadas por órgano jurisdiccional. Jessica Zorrilla. Buenas tardes compañeros, buenas tardes abogada. Mi nombre es Jessica Zorrilla y voy a hablar sobre el Código Tributario en los siguientes artículos. Según el Código Tributario ecuatoriano, en el artículo 53 vamos a hablar sobre la confusión. ¿Qué es la confusión? La confusión no son más que obligaciones tributarias. Esto nos quiere decir que cuando el acreedor de esta se convierte en el deudor de dicha obligación como consecuencia de la transmisión o transferencia de los bienes o derechos que originen dicho tributo. Según el Código Tributario ecuatoriano, en el artículo 54 nos habla de la remisión. ¿Qué es la remisión? La remisión no son más que deudas tributarias que podrán ser condenadas o remitidas en virtud de la ley, en la cuantía y en los requisitos que en la misma se lo determine, la cual ésta podrá determinar dichos intereses y dichas multas tributarias, la cual ésta podrán ser condenadas por la resolución de la máxima autoridad tributaria, la cual deberán ser cumplidos en dicho plazo que lo establezca la ley. Según el Código Tributario, en el artículo 55 del Código Tributario ecuatoriano nos habla del plazo de la prescripción de la acción de cobro. Es la obligación y la acción de cobro de los créditos tributarios y sus intereses, así como las de multas por incumplimiento de los deberes formales. Prescribirá en el plazo de 5 años, cuando desde la fecha que fueron exigibles. Y en 7 años desde que esta fue presentada. Si esta resulta incompleta, no podrá ser presentada. Según el Código Tributario, en el artículo 56, es el Código Tributario ecuatoriano, en el artículo 56 nos habla de la interrupción de la prescripción de la acción de cobro. La prescripción se interrumpe por el reconocimiento expreso, tácito o la obligación por parte del deudor con la citación legal del auto de pago. No se tomará en cuenta la interrupción por la citación del auto de pago, sino por la ejecución. Esta dejará de continuar por más de 2 años, salvo la prescripción que nos habla en el artículo 247 o la financiación de las obligaciones tributarias discutidas. Muchas gracias.